En el siguiente problema vamos a observar que la información que nos están solicitando corresponde a una proporción en cuanto a las cantidades. Nos dice que Jon ganó 156 pesos por 13 horas de trabajo. Entonces, vamos a colocar la cantidad que es en pesos, que son 156, y corresponde a determinadas horas de trabajo, que en este caso son 13. Nos pregunta que a esta tasa cuánto ganaría por 17 horas de trabajo. Entonces, este 17 como corresponde a horas, lo vamos a escribir abajo del 13 y el dato que estoy buscando es la cantidad de dinero que ganaría. Entonces, vamos a utilizar la regla de 3. Recuerden que siempre los números o las cantidades que están en diagonal son las que vamos a multiplicar. En este caso vamos a multiplicar 156 por 17 y este resultado se va a dividir entre el que está en diagonal con la X o nuestra incógnita. Entonces multiplicamos 156 por 17 y esto nos da 2,652. Y esto se va a dividir entre 13 y nos queda 204. Entonces, aquí esto se está resolviendo por medio de una regla de 3, ya que todas las proporciones se van a resolver por regla de 3. Otro ejemplo, tenemos que Nicole manejó 715 millas en 13 horas. Entonces vamos a colocar las cantidades que son en millas y las cantidades que son en horas. Son nuestras dos variables. Entonces 715 millas las manejó en 13 horas y nos pregunta, a esta tasa de velocidad, ¿cuántas millas manejará en 7 horas? Entonces, las millas va a ser nuestra incógnita y aquí vamos a colocar 7 horas. Nuevamente, las cantidades que están en diagonal se multiplican y el resultado se va a dividir entre 13. Entonces nos queda 715 por 7 y esto nos da 5,005 y esto lo vamos a dividir entre 13 y nos da 385 millas. Ahora vamos a resolver una proporción de la forma X entre A es igual a B entre C. En este caso, nuestra variable es X, entonces si nosotros queremos encontrar X, debemos de multiplicar las cantidades que están en diagonal y después dividir entre la que está en diagonal con X. En cualquier posición que nosotros tengamos la variable, vamos a seguir este procedimiento. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos 7 octavos es igual a V entre 9. Es decir, aquí V viene siendo nuestra incógnita. Entonces, para poder encontrar su valor, vamos a multiplicar las cantidades que están en diagonal, que en este caso es 7 por 9 y son 63. Y nos va a quedar 63 entre 8 es igual a V. Ahora, como en las instrucciones nos están pidiendo redondear a la décima más cercana, entonces vamos a realizar la división. 63 entre 8 nos queda que V es igual a 7,875 milésimas. Y como vamos a redondear a la décima más cercana, entonces la décima es el 8. Por lo tanto, yo me voy a fijar el 7 y como es un número mayor o igual a 5, entonces va a ser que el 8 suba. Entonces, V es igual a 7,9 y esta es nuestra respuesta. Ahora vamos a hallar un porcentaje del total de una cantidad. Es decir,
En el primer problema tenemos que, supongamos que un individuo tiene un porcentaje de grasa corporal del 19.7% y pesa 171 libras. ¿Cuántas libras de su peso son grasa? Aquí lo que vamos a tratar de plantear es qué cantidad está representando nuestro 100%. En este caso, el peso, que son 171 libras, esto corresponde al 100% de la cantidad, ¿ok? ¿De qué? El peso. Entonces tenemos 19.7% que corresponde a la grasa corporal. Como esto es un porcentaje, lo vamos a colocar debajo del %. Entonces 19.7% y queremos saber qué cantidad corresponde del total, un 19.7%. Entonces vamos a resolver en una regla de 3, que sería multiplicando las cantidades que tenemos en diagonal y después lo vamos a dividir entre 100. Entonces aquí multiplicamos 171 por 19.7 y nos queda 3.368.7 y esto lo vamos a dividir entre 100 y lo podemos hacer muy fácilmente recorriendo nuestro punto decimal 2 posiciones a la izquierda. Entonces quiere decir que 33.687 libras es lo que corresponde a grasa corporal. Nos están pidiendo que redondeemos la respuesta a la décima más cercana. Entonces, nosotros observamos que la décima es el 6. Nos vamos a fijar, en este caso, en la centésima, que como es 8, va a hacer que el 6 suba a 7. Entonces, nuestra respuesta va a ser 33.7 libras. El siguiente problema dice, un archivo de 279 megabytes se está descargando. Si se ha completado un 13.7 de la descarga, ¿cuántos megabytes han sido descargados? Entonces, 279 megabytes corresponde al 100% porque es lo que pesa el archivo, ¿ok? Se ha descargado un 13.7%. Entonces, como es un porcentaje, lo vamos a colocar debajo del porcentaje. Y lo que queremos saber es la cantidad de megabytes. Vamos a resolver, como es una proporción, lo vamos a resolver por regla de 3 y vamos a multiplicar 279 por 13.7 y nos da 3.822.3 y como esto va a ser dividido entre 100, entonces el punto lo voy a mover 2 posiciones a la izquierda y la respuesta es 38.223 megabytes son las que se han descargado. Las instrucciones nos dice redondear su respuesta a la décima más cercana. Entonces vamos a redondear a la décima, que es el 2, y la siguiente posición decimal es un 2, por lo tanto va a ser que este 2 quede igual. La respuesta ya redondeada es 38.2 megabytes. Ahora vamos a hallar un porcentaje del total de una cantidad. En este caso no vamos a utilizar calculadora porque tenemos cantidades que son cerradas y las podemos calcular muy fácilmente. Aquí tenemos que un artículo tiene un precio de lista de 40 pesos. En este caso son dólares. Si la tasa de impuestos sobre ventas es del 9%, ¿cuál es la cantidad del impuesto sobre ventas? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a plantear que los $40 es el 100%.
y lo que queremos saber es cuánto es el 9% de esta cantidad. Como aquí estamos hablando de cantidades cerradas, como el caso del 40, nosotros podemos rápidamente multiplicar únicamente el 9 por 4, ¿sí? En este caso nos daría 9 por 4 son 36. Si nosotros aumentamos un 0, son 360. Y como vamos a dividir entre 100, vamos a colocar un punto decimal y nos queda que la respuesta es $3.60, la cantidad que se pagó de impuesto. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos hacer más fácilmente y sin usar calculadora, ya que son cantidades muy manejables para realizar las operaciones en forma mental. Vamos a ver el siguiente ejemplo que dice, un artículo tiene un precio regular de $50 y se encuentra en venta especial con un 20% de descuento de su precio regular. ¿Cuál es la cantidad descontada de su precio regular? Entonces aquí nosotros tenemos que el artículo tiene un costo de $50 y esto corresponde al 100%. Si yo quiero saber qué cantidad corresponde al 20%, que es lo que se descontó, entonces voy a multiplicar, en este caso 5 por 2, 10. Vamos a colocar el 0 del 50 y el 0 del 20. Y al dividir entre 100, entonces nos queda que son $10 lo que les descontaron. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es estimar, es decir, al estimar es hacer un cálculo aproximado, en este caso de una propina sin utilizar una calculadora. Aquí nos están pidiendo en el primer caso estimar una propina de un 15% para la cuenta de una cena de $41.83. ¿Ok? Lo que primero vamos a hacer es redondear la cantidad a la decena de dólares más cercana. Entonces, si la cantidad original en este caso es 41.83, la decena más cercana, la decena más cercana sería el 40 o el 50. En este caso, la más cercana es el 40. Entonces, vamos a tomar como cantidad estimada el 40. Es decir, estamos cerrando a una decena en nuestra cantidad original. Entonces, vamos a tomar en cuenta como si el costo que voy a pagar por mi cuenta serían $40. ¿Ok? Y si yo quiero calcular el 15% sin utilizar calculadora, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, si yo calculo el 10% de 40 serían 4. ¿Ok? Y después voy a calcular el 5% de 40, que sería la mitad de lo que fue el 10. Entonces, en este caso serían 2. Por lo tanto, el 15% estimado serían $6. ¿Ok? Entonces, repetimos rápidamente el proceso. Primero voy a redondear mi cantidad a la decena más cercana. En este caso, el 41.83 está más cerca del 40 que del 50. Por eso lo estoy redondeando al 40. Después, como voy a calcular el 15%, para más fácil puedo descomponer el 15 en 10 y 5. El 10% de 40 es 4. Es más fácil calcularlo. Y después el 5% pues es la mitad del 10%. Entonces la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, el 15% es 6. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, estimar una propina del 15% para la cuenta de una cena de $82.67, redondeando primero la cantidad a la decena de dólares más cercana. Entonces, la cantidad original es $82.67 y
para redondearla a la decena más cercana, el 80 está más cerca que el 90, entonces lo vamos a redondear a $80. Si yo quiero calcular el 15%, entonces primero calculo el 10%, que sería igual a $8. Y después voy a calcular el 5%, que como el 5 es la mitad de 10, entonces 4 es la mitad de 8. Por lo tanto, el 15% es igual a $12. Ahora vamos a hallar la cantidad original dado el resultado de un porcentaje de aumento o de disminución, es decir, la cantidad sufrió un aumento o una disminución y lo que vamos a calcular aquí es el valor original. En este caso nos dice que una casa aumentó un 27% desde que se compró. El valor actual es de $508,000. Entonces, aquí vamos a plantear que 508,000 corresponde, como es la cantidad actual y la casa aumentó un 27%, esto corresponde al 127%. Si yo quiero calcular cuál era el valor original de la casa, es decir, de cuando se compró, lo que yo estaría buscando sería el 100%. Entonces, aquí nuevamente vamos a utilizar una regla de 3 multiplicando los valores que están en diagonal y después dividiendo en este caso entre 127, que es la que está en diagonal con la incógnita. Entonces tenemos 508,000, la vamos a multiplicar por 100, que es lo mismo que aumentar 2 ceros, y lo vamos a dividir entre 127. Y nos queda que el valor de X es igual a 400,000, es decir, originalmente la casa tenía un valor de $400,000 y al paso de determinado tiempo aumentó un 27%, por lo tanto la casa tenía ya un valor de 508,000. Entonces, al plantear esto, el aumento se lo estamos dando hacia el 100%, por eso es que el 508,000 representa el 127% y la cantidad original el 100%. Ahora vamos a resolver otro problema más y tenemos que una compañía ha estado contratando empleados nuevos recientemente. Hoy la compañía tiene 15% más empleados de lo que tenía hace un año. Actualmente hay 50,600 empleados. ¿Cuántos empleados tenía la compañía hace un año? La cantidad de 50,600 está representando entonces el 115%. Y la cantidad de empleados que había hace un año representaría el 100%. Entonces vamos a multiplicar 50,600 por 100, que es aumentar 2 ceros, y a este resultado lo vamos a dividir entre 115 y tenemos que hace un año había 44,000 empleados. Ahora vamos a hallar el porcentaje de aumento o de disminución de una cantidad. Aquí les voy a presentar dos formas de resolver esta situación. Ustedes pueden elegir la que más les guste, la que más se les haga fácil. Dice, el precio de un galón de gasolina sin plomo subió a $2.85 hoy. Ese es el precio de hoy. Ayer su precio era de $2.78. Hallar el porcentaje de aumento. Vamos a resolverlo de dos formas diferentes, ¿ok? La primera forma, lo que nosotros vamos a plantear es que 2.78 va a ser nuestro 100% y vamos a ver
el 2.85, ¿qué porcentaje representa? Si nosotros lo hacemos en forma de regla de 3, entonces vamos a multiplicar 2.85% entre 2.78. Esto nos da igual a 102.51. Quiere decir que del 100% aumentó a 102.51. Por lo tanto, el porcentaje de aumento fue de 2.51%. Esto es porque es la parte que aumentó del 100%. Esa es una forma de resolverlo. Bueno, en este caso, como nos piden redondear a la décima más cercana, la décima es el 5, y como el siguiente valor, la siguiente posición decimal es un 1, no va a modificarse. Quiere decir que la respuesta sería 2.5%. Ahora, vamos a ver otra forma de representarlo o de resolverlo. Vamos a restar a la cantidad actual, que es 2.85, le voy a restar la cantidad anterior, que es 2.78, que era el precio de ayer. Esto, si lo restamos, nos queda 0.07. ¿Ok? Esto es la cantidad que aumentó de ayer a hoy el precio de la gasolina. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a plantear que 2.78 es mi cantidad actual y es mi 100%. Y yo quiero saber de esa cantidad qué porcentaje es el 0.07. Entonces vamos a multiplicar 0.07% y el resultado lo voy a dividir entre 2.78. Es decir, estoy haciendo una regla de 3 y nos queda que es la respuesta 2.51 y redondeada a la décima nos quedaría 2.5%. Entonces, en los dos llegamos al mismo resultado y ustedes pueden elegir cuál de los dos métodos utilizar. Ahora nos presentan la situación representado por medio de un gráfico circular. Vamos a hallar el porcentaje de un total. En este caso dice que el gráfico circular muestra el ingreso anual de una familia dividido por categorías. El ingreso anual de esta familia es de $80,000. ¿Qué cantidad presupuestan para la categoría de transporte? Entonces nosotros analizamos nuestra gráfica y observamos que el transporte nos indica que representa un 12%. En este caso, 80,000, que es el ingreso total, esto corresponde a un 100%. Si yo quiero saber qué cantidad de ese 80,000 representa un 12%, lo vamos a plantear igualmente como una regla de 3 porque es algo proporcional. Vamos a multiplicar 80,000 por 12 y el resultado lo vamos a dividir entre 100. Entonces, nuestra respuesta es igual a $9,600. Ahora vamos a aprender a convertir cantidades escritas en notación científica y en notación estándar. La notación científica nos sirve para representar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Esto para evitar escribir tantos decimales o tantos números dentro de una cifra. Lo que vamos a hacer es que vamos a observar siempre que la base que se va a multiplicar es una base 10 con una determinada potencia. Entonces, el primer caso nos dice que un telescopio infrarrojo
de un astrónomo puede detectar radiación de un largo de onda de 1.96 por 10 a la menos 5 metros. En este caso, como la potencia es negativa, aquí a lo que se refiere es a una cantidad muy pequeña, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a representar esto en la notación estándar? Este 5 nos está diciendo que el punto decimal se va a recorrer a la izquierda 5 posiciones decimales. Entonces, aquí el punto decimal lo voy a mover, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que mi punto decimal va a quedar en esta posición y vamos a colocar un 0 como entero y estas posiciones las vamos a rellenar con ceros. Quiere decir que 1.96 por 10 a la menos 5 es lo mismo que 0.0000196. Entonces aquí observamos que la cantidad es una cantidad muy, muy pequeña. Ahora, también nos sirve para representar cantidades muy grandes. Entonces, por ejemplo, el diámetro de Plutón en su ecuador es aproximadamente 2.390 kilómetros. Y la vamos a escribir en forma de notación científica. Cuando nosotros queremos pasarlo a notación científica, nosotros siempre debemos de tener antes del punto decimal un número que sea únicamente de una cifra, ¿sí? Es decir, del 1 al 9. Por lo tanto, en este caso que es 2390 es un número entero, voy a considerar que el punto decimal está al final. Este punto yo lo debo de mover de tal modo que mi entero quede de una sola cifra, es decir, lo debo de colocar aquí. Entonces, la cantidad de notación científica sería 2.390 por 10 y nosotros vamos a ver qué potencia le corresponde. Si nosotros de la notación científica estamos moviendo el punto a la izquierda, vamos a sumar a las potencias, es decir, aquí sería 1, 2 y 3. Entonces sería por 10 a la 3 y sería positivo porque es una cantidad que es una cantidad grande, a diferencia del caso anterior que es una cantidad pequeña. Entonces aquí nosotros vamos a dejar la potencia positiva. Si nosotros movemos el punto decimal hacia la izquierda, entonces lo que vamos a mover son posiciones decimales, pero la potencia del 10 va a ser negativa. Cuando nosotros multiplicamos números expresados en notación científica, lo que vamos a hacer es realizar la multiplicación de los coeficientes que tengo, que es en este caso, sería 7 por 5.3. Esta multiplicación nos da como resultado 37.1. Entonces, nosotros tenemos que estamos multiplicando 10 elevado a la menos 4 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, esto va a ser igual a 10 elevado a la menos 7. Estamos aplicando leyes de exponentes. Entonces, si dos bases iguales se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, yo hago menos 4 menos 3 es menos 7. Entonces, mi respuesta tentativamente es 37.1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué dije tentativamente? Porque en el ejemplo anterior nosotros vimos que cuando expreso una cantidad en notación científica, la parte de los enteros, que en este caso es el 37, debe de ser un número que sea de un solo dígito, ¿sí? Entonces, aquí este punto decimal lo debo de mover
una posición a la izquierda para que me quede 3.71 y ahí ya cumple con que el entero sea solamente un dígito. Ahora, si yo moví mi punto decimal a la izquierda, lo que voy a hacer es sumar 1 a mi exponente. Entonces es por 10 y tengo menos 7 más 1 va a ser a la menos 6 y este ya sería mi resultado final. Vamos a resolver un ejemplo más. En este caso vamos a multiplicar 3.8 por 4, que serían estas dos cantidades, y nos da 15.2. ¿Ok? Ahora, tengo 10 a la menos 6 por 10 a la menos 2. Esto va a ser igual a 10 y voy a sumar exponentes. Menos 6 menos 2 me queda menos 8. Entonces mi respuesta es 15.2 por 10 a la menos 8. Y como no puedo dejar este 15.2, tengo que mover el punto decimal a la izquierda para que me quede un número de un solo dígito en la parte de los enteros. Entonces me va a quedar 1.52 por 10 y como moví a la izquierda, entonces voy a sumar 1 y me queda por 10 a la menos 7. Y esta ya sería nuestra respuesta. En la división vamos a aplicar también las leyes de los exponentes. En la parte que tengo de 3.5 y 5, lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, si yo divido 3.5 entre 5, me va a quedar 0.7. Y ahora yo tengo 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 7. Recordamos que aquí los exponentes, como se están dividiendo las bases iguales, los exponentes se van a restar. Entonces yo tengo menos 2 y voy a restarle menos 7. Aquí mucho cuidado porque voy a restar un número negativo. Por lo tanto, esto va a ser menos por menos, va a terminar siendo menos 2 más 7. Esto va a quedar 10 y menos 2 más 7 es 5. Entonces mi respuesta es 0.7 por 10 a la quinta potencia. Y recordamos que nuestro número entero debe de ser un valor entre 1 y 9. Por lo tanto, el punto decimal no puede quedar aquí porque la parte de los enteros está en 0. Entonces este punto lo voy a mover a la derecha una posición y me va a quedar 7 por 10 y como lo moví hacia la derecha le voy a restar 1. Entonces va a ser a la cuarta y esta sería nuestra respuesta. Vamos a hacer un ejemplo más. Primero vamos a dividir 2.4 entre 6. Esto es igual a 0.4. Y vamos a hacer la división de 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 8. Dejamos la misma base y los exponentes se van a restar. Entonces menos 4 menos menos 8, esto va a ser 10 menos 4 más 8, aplicando la multiplicación de estos signos. Entonces aquí tenemos que es 10 a la cuarta potencia. Esto es 0.4 por 10 a la 4. Nuevamente tenemos la situación anterior. En la parte de los enteros tengo un 0 y en la parte de los enteros debe de quedar un número entre 1 y 9. Entonces el punto lo voy a mover a la derecha y voy a restarle 1 a mi exponente. Entonces me va a quedar 4 por 10 a la 3. Y esta sería nuestra respuesta.
La siguiente situación que se presenta es poder comparar dos productos, ¿sí?, por medio del cálculo de precios unitarios. Con esto vamos a hallar la mejor compra. La situación nos dice que cierta marca de café viene en paquetes de 2 tamaños. El paquete de 10.5 onzas cuesta $2.99 y el paquete de 29.3 onzas cuesta $7.98. Dice, calcular el precio unitario de cada paquete y luego determinar cuál tamaño es la mejor compra según el precio unitario. Aquí lo que vamos a hacer es ver cuánto cuesta cada onza. Por lo tanto, por ejemplo, el primer producto nos dice que 10.5 onzas tiene un precio de $2.99. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir 2.99 entre 10.5 para saber cuál es el precio unitario de las onzas. Entonces, dividimos 2.99 entre 10.5 y nos da como resultado 0.28. Quiere decir que cada onza vale $0.28 o 28 centavos de dólar. ¿Ok? El segundo producto nos dice que el paquete de 29.3 onzas tiene un costo de $7.98. Nuevamente vamos a dividir el costo entre el número de onzas para obtener el costo de una onza, es decir, el precio unitario. Aquí sería 7.98 entre 29.3 y nos da como resultado 0.27. Entonces, aquí nosotros ya podemos hacer una comparación más real de cuánto nos cuesta determinado producto, que en este caso vienen diferentes presentaciones. Dice, el paquete de 10.5, precio unitario del paquete de 10.5 onzas, entonces el precio sería 0.28. Y el paquete unitario de 29.3 onzas es 0.27. Entonces, aquí, ¿cuál sería la que nos conviene? Pues la que tiene un precio unitario menor. En este caso, es el paquete de 29.3 onzas. En este siguiente problema, también vamos a aplicar las propiedades de las proporciones, pero para poder convertir unidades a otro tipo de unidad. El primer problema nos dice que la razón de caída de un paracaidista alcanza 117 millas por hora durante su caída libre. ¿Cuánto es esta razón en pies por segundo? Entonces, dice, a esta razón, ¿cuántos pies caerá el paracaidista durante 5 segundos de caída libre? Aquí lo que vamos a hacer es hacer la conversión. Nosotros tenemos 117 millas en una hora, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer es convertir las millas en pies y los segundos, y las horas a segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir multiplicando por cantidades que representen un entero. Por ejemplo, aquí en el problema nos están dando el factor de conversión de una milla, que es igual a 5.280 pies. Quiere decir que si yo multiplico esta cantidad por 5.280 pies entre una milla, ¿sí? Esto que yo estoy aquí multiplicando es un entero. Entonces, en teoría no estoy afectando o alterando la cantidad. Aquí
lo que voy a hacer es que si yo multiplico, las millas se van a cancelar y me van a quedar pies. ¿Ok? Ahora, también yo necesito eliminar horas. Yo primero puedo calcular o convertir que una hora es igual a 60 minutos. Con eso las horas se estarían eliminando, pero aquí me quedarían pies sobre minutos, pero yo necesito pies sobre segundos. Entonces necesito colocar aquí que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces aquí se van a eliminar los minutos. Y ahora sí, lo que vamos a terminar multiplicando va a ser 117 por 5280. Nos da un total de 617,760 y en el denominador nos vamos a multiplicar 60 por 60, que serían 3,600, y hacemos nuestra división y nos quedaría 171.6 y en este caso nos van a quedar pies sobre segundos. Observamos que la pregunta también esta es una primera respuesta, y la otra pregunta es que a esta razón, es decir, a 171.6 pies sobre segundo, ¿sí? ¿Cuántos pies caerá el paracaidista durante 5 segundos de caída libre? Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es multiplicar esta cantidad por 5. Entonces, aquí sería 5, ¿sí?, por 171.6, que aquí serían 5 segundos sobre 171.6 pies sobre segundos. Se van a eliminar los segundos y nos quedaría 858 pies. Entonces, estas serían mis dos respuestas. Vamos a resolver otro problema. Y nos dice, un ciclista maneja su bicicleta a una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuánto es esta velocidad en kilómetros por hora? O sea, vamos a hacer primero la conversión y después nos dice cuántos kilómetros recorrerá el ciclista en 4 horas. Entonces vamos a plantear primero, ¿sí?, 10 metros sobre segundo y lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Primero voy a multiplicar aquí 1 kilómetro, que corresponde a 1000 metros, para que de esta manera se eliminen los metros. Y ahorita esta cantidad ya me va a quedar en kilómetros. Ahora, los segundos los necesito convertir a horas. Entonces, primero los voy a convertir a minutos, ¿sí? Entonces, aquí 60 segundos corresponden a 1 minuto. De esta manera, los segundos se eliminan y ahora necesito convertir los minutos a horas. Entonces, aquí sería que 60 minutos corresponde a 1 hora y se van a eliminar los minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 10, en este caso por 1, por 60, por 60. Entonces nos va a quedar 10 por 1 son 10 y 60 por 60 son 3,600. Entonces serían 36,000 entre 1000, que es lo que tengo en mi denominador. Entonces me va a quedar que 36,000 entre 1000 son 36
y ya me quedan las unidades que son kilómetros por hora. Ahora, esta es lo que responde a la primera pregunta. ¿Cuánto es esta velocidad en kilómetros por hora? ¿Y cuántos kilómetros recorrerá el ciclista en 4 horas? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar las 4 horas por los 36 kilómetros entre hora, y de esta manera se van a eliminar las horas y nos van a quedar kilómetros, que serían 144 kilómetros.